Listo, se ven las diapositivas, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Vamos a hablar un poquito de lo que es sistema nervioso periférico y central. Principalmente en el sistema nervioso periférico vamos a hablar de dos patologías. La una es el schwannoma. El schwannoma es una lesión constituida principalmente por haces fusocelulares procedentes de las células de Schwann. Entonces son lesiones de tipo fusocelular, ¿sí? Que no van a presentar mayor grado de atipia, no van a presentar mayor grado de displasia. Es más, se dice que periféricamente el encontrar una lesión de tipo fusocelular móvil, no dolorosa, es una lesión tipo schwannoma hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Entonces es bastante frecuente, ¿ok? Puede asociarse a diversos tipos de nervios y, por ejemplo, en esta de aquí se asocia al octavo par craneal a nivel del ángulo pontocerebeloso, y eso es lo que se conoce también con el nombre de neurinoma del acústico, ¿sí? El neurinoma del acústico entonces es un tipo de schwannoma. Aquí podemos observar microscópicamente, tiene dos áreas características. Unas áreas que son mucho más celulares, que se conocen con el nombre de áreas de Anthony A, y unas que son mucho más laxas, ¿sí? Con menos celularidad, que se conocen con el nombre de Anthony B, y más bien son de fondo mixoide, ¿sí? Las zonas más celulares suelen tener áreas de color rosado, que están rodeados por zonas empalizadas de células fusocelulares, y esas áreas rosadas se conocen con el nombre de cuerpos de Verocay. Entonces, cuando hablamos de lesiones que tienen áreas más celulares llamadas Anthony A y áreas menos celulares llamadas Anthony B y la presencia de cuerpos de Verocay, estamos hablando de un schwannoma. La otra lesión periférica es la neurofibromatosis, ¿no? La neurofibromatosis que puede estar en relación con los síndromes de neurofibromatosis de tipo 1 y de tipo 2. De todos estos neurofibromas, ¿sí? El que más se asocia directamente con neurofibromatosis y con el probable riesgo de malignizarse es el llamado neurofibroma de tipo plexiforme, ¿sí? Entonces, el neurofibroma de tipo plexiforme está muy relacionado con neurofibromatosis de tipo 2 y es aquel que tiene riesgo de malignizarse, ¿no? Siempre es el que se habla de que podría estar en riesgo de malignizarse, ¿sí? Entonces, perdón, con neurofibromatosis de tipo 1. En las lesiones comunes, no las que tienen la característica plexiforme, lo que vamos a encontrar es haces fusocelulares generalmente ubicados a nivel de la dermis, ¿sí? Entonces, todas estas lesiones de tipo fusocelular y de origen neural van a teñir con S100, ¿sí? El S100 nos va a ayudar entonces para poder distinguir lesiones de tipo neural y lesiones también de origen adiposo. Un neuroma traumático, ¿sí? Es una lesión que se produce cuando hay un traumatismo, no valga la redundancia. Hay una sección, por ejemplo, de un nervio periférico, ¿sí? Este se corta, se daña y como no puede volverse a regenerar, se forman estos halos redondeados, ¿no? Que es los fascículos del nervio, ¿sí? Con un artefacto claro alrededor, y se los observa con estas características, como tejido nervioso desorganizado con un fondo fibroso, ¿sí? Eso es lo que se conoce con el nombre de neuroma traumático. Ahora, el neuroma traumático no es un hallazgo que no es un diagnóstico que uno lo busque, ¿no? Generalmente suele ser un hallazgo histológico. Cuando se hace el estudio de una biopsia por cualquier otro motivo, a veces uno se topa con estos neuromas de tipo traumático. Ya con las lesiones de tipo de origen del sistema nervioso central, tenemos las lesiones gliales, que son las más frecuentes. De estas lesiones gliales, el prototipo base para el estudio de las lesiones gliales es el astrocitoma difuso, ¿no? Y el astrocitoma difuso es una lesión glial constituida con una arquitectura celular bastante organizada, bastante normal, no se ve grados de atipia, no se ve grados de displasia, ¿sí? Sino que tiene unas características bastante similares al tejido glial normal. Por eso es que es importante contar con el estudio de imágenes
para poder hacer la correlación de observar la lesión, ver en dónde está ubicada la lesión, saber la edad del paciente, porque todos esos son factores que nos van a ayudar a llegar al diagnóstico, ¿sí? Y al observarlo histológicamente vemos que no hay mayor displasia, no hay signos de atipia, no hay mitosis atípicas, no hay áreas de necrosis, no hay proliferación vascular, entonces estamos ante un astrocitoma de tipo difuso, que corresponde al grado 2 de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Ahora, hay algo que quiero que lo tengan claro en relación a los tumores, a este tipo de tumores, sobre todo a los gliales. En los tumores de cerebro muchas veces no hablamos de benigno y maligno a excepción del meningioma, ¿sí? Se habla siempre de lesiones de bajo grado y de lesiones de alto grado. El asunto es que las lesiones de bajo grado generalmente tienen un crecimiento mucho más lento, ¿sí? Y son mucho menos agresivas, pero en el tiempo determinado y dependiendo de la zona en donde estén ubicadas, que vayan a comprimir zonas importantes de funcionamiento, van a terminar igual produciendo tal vez un desenlace fatal en el paciente. Entonces, por eso es que no hablamos tanto de tumores benignos, ¿sí? De astrocitoma benigno, sino que más bien hablamos, por ejemplo, de astrocitoma difuso de bajo grado, ¿sí? O hablamos de un astrocitoma anaplásico que ya es de alto grado, ¿ok? Entonces, eso quiero que lo tengan claro, ¿no? De que no, en realidad no hablamos mucho de benigno y maligno a este nivel, sino que hablamos de bajo grado y de alto grado, dependiendo de qué tan agresiva sea la lesión y de qué tan displásico, qué tantos cambios anaplásicos tenga. Entonces, eso es muy importante. Aún más, con las nuevas clasificaciones, ya no es solamente el hecho de tener la hematoxilina y eosina y de poder verificar con inmunohistoquímica. También es muy importante el estudio genético, porque hay que determinar específicamente cuál es la traslocación para cada una de las lesiones y dependiendo del tipo de traslocaciones va el pronóstico y va el tratamiento. En la actualidad y con las nuevas clasificaciones que se manejan a nivel de tumores de cerebro, lo principal es el estudio genético. Entonces, si a veces no contamos con inmunohistoquímica, con biología molecular va a ser más complicado todavía, pero lo ideal siempre para poder diagnosticar este tipo de lesiones es poderlo hacer con el estudio de biología molecular al lado, para poder determinar cuál es la traslocación que se ha producido y cuál es el daño específico para poder darle nombre y apellido a las lesiones, ¿no? Entonces, igual, estos que son grado 2 de la Organización Mundial de la Salud generalmente tienen un tiempo de crecimiento un poco más lento y un poco más prolongado, ¿sí? No son lesiones que son 100% delimitadas, no es que tienen una cápsula, ¿no? Que puede observarse las características propias de ella, pero siempre van a ser de aspecto difuso, ¿no? Cuando hay cambios de tipo pleomórfico en este tipo de lesiones, si hubiera mayor hipercromasia, mayor pleomorfismo nuclear, mayor índice de mitosis, hablaríamos de un astrocitoma de tipo anaplásico. Y esos ya son considerados grado 3 de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? El astrocitoma pilocítico también este de aquí, en cambio, es considerado grado 1. Es mucho más frecuente en niños y es mucho más frecuente en adultos jóvenes. El crecimiento es mucho más lento, ¿no? Entonces, por eso es que son considerados de grado 1 y suelen tener un mejor pronóstico tras la resección quirúrgica, ¿sí? Se denominan pilocíticos porque tienen una prolongación característica, que tienen como si fuera un pelo, ¿no? Y entonces ese es el que le da la característica tal para el nombre del mismo. Y es el único astrocitoma que es realmente considerado como grado 1, ¿no? O sea, de los diversos tipos de astrocitomas es el que se lo considera como grado 1. El oligodendroglioma es otro tumor de tipo glial, pero las características histológicas de él son distintas. En él vamos a encontrar un núcleo redondeado, ¿sí? Hipercromáticos bastante regulares, bastante organizados, muy similar al tejido oligodendrogliar normal, ¿sí? Pero va a presentar un halo claro alrededor. Ese es lo que se conoce como característica en huevo frito y ese es el que le da el diagnóstico específico al oligodendroglioma cuando tenemos esa imagen característica en una placa histológica.
Son lesiones que suelen tener mejor pronóstico en relación con los astrocitomas normales, ¿no? Con los astrocitomas de tipo difuso. Suelen afectar a los hemisferios cerebrales en los adultos, generalmente entre la cuarta y la quinta década de la vida. Igual se necesita el estudio de correlación con imágenes para poder determinar dónde está la lesión y la ubicación de la misma. El ependimoma es una neoplasia que se origina de las células del revestimiento ependimario, ¿no? Este tipo de lesiones generalmente están ubicados a nivel del cuarto ventrículo, ¿sí? Y en los adultos, en los adultos, el lugar más frecuente de ubicación del ependimoma es a nivel de la médula espinal, ¿sí? Entonces, en los niños y en los adultos jóvenes generalmente está ubicado a nivel del cuarto ventrículo, pero en los adultos en sí, la localización principal es a nivel de la médula espinal. ¿Sí? Aquí tenemos otra imagen de un ependimoma, ¿sí? Que son neoplasias también de crecimiento lento, pero como están ubicadas a nivel del cuarto ventrículo, la resección suele ser dificultosa, y eso de ahí es lo que hace que el pronóstico sea malo, ¿no? Pero es por la ubicación y por lo que podrían ocasionar taponamiento, podrían ocasionar hidrocefalia, etc. ¿Sí? Histológicamente, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar la formación de las pseudorosetas alrededor de los vasos sanguíneos. Esa es la característica principal de los ependimomas, ¿no? La formación de pseudorosetas alrededor de un vaso sanguíneo, ¿sí? Y la ubicación a nivel de la médula espinal es otro dato muy, muy importante en frecuencia en relación a las lesiones en adultos, ¿no? El glioblastoma multiforme es la lesión que es considerada grado 4 de la OMS. Es una lesión que es mucho más agresiva, mucho más infiltrante. Suele tener como característica principal presencia de necrosis y presencia de proliferación vascular. Esos son los datos más importantes para poder determinar un glioblastoma multiforme, ¿sí? ¿Por qué? Porque es de las mismas características gliales, pero suele tener necrosis y suele tener proliferación vascular, ¿sí? Son lesiones que son mucho, mucho más agresivas, y el glioblastoma puede ser un glioblastoma de tipo primario, es decir, que de novo, in novo, se formó siempre como un glioblastoma, o puede ser también aquel que viene como progresión, ¿sí?, de una lesión de menor grado, es decir, por ejemplo, de un astrocitoma anaplásico y pasa a ser un glioblastoma multiforme con el paso del tiempo, ¿sí? Cuando hay ese tipo de progresión, eso se da, o sea, los pacientes generalmente suelen ser más jóvenes, ¿sí? Cuando es in novo, es en pacientes que tienen un poco más de edad. ¿Cuál es el síntoma principal que tienen este tipo de lesiones en general? No solamente el glioblastoma, sino las lesiones gliales en general. Producen cefaleas de larga evolución, pueden producir cuadros convulsivos, pueden producir déficits neurológicos focales, alteraciones en el nivel de conciencia. Muchas veces suelen debutar de esa manera este tipo de lesiones. Aquí tenemos otra imagen de un glioblastoma mucho más agresivo, ¿sí? Lo que se observa de características mucho más heterogéneas, mucho más variables, es por las características de la necrosis que presenta este tipo de lesión, ¿no? Entonces, esto es lo que hablábamos del glioblastoma secundario, cuando viene a partir de una lesión previa, y el glioblastoma primario, cuando es in novo, ¿no? Histológicamente, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar áreas de necrosis, ¿sí?, con la presencia de células pleomórficas hipercromáticas, ¿sí?, formando como una pseudoempalizada alrededor de los focos de necrosis, y zonas de proliferación vascular. Esas son las características principales. Entonces, hay células con mayor pleomorfismo, más hipercromáticas, probablemente con mayor cantidad de mitosis, áreas de proliferación vascular y zonas de necrosis. Son las características histológicas propias del glioblastoma multiforme, que es grado 4 de la OMS. El meduloblastoma es un tumor dentro del grupo de los tumores de células pequeñas, redondas y azules, y es, primero, que es muy, muy agresivo, y segundo, que afecta principalmente a niños, ¿sí? Tiende a ubicarse a nivel del cerebelo, a nivel del cuarto ventrículo,
y afecta principalmente a niños. Aquí tenemos la imagen de un meduloblastoma. Como están ubicados a nivel del cuarto ventrículo, pueden ocasionar hidrocefalia, pueden ocasionar obstrucción y por tanto acumulación de líquido cefalorraquídeo. El tratamiento quirúrgico no suele ser fácil, ¿sí? Son radiosensibles más bien, suelen responder mejor a ese tipo de tratamientos, pero no siempre el pronóstico es bueno. Entonces, como les decía, entran dentro del grupo de diagnóstico de células pequeñas, redondas y azules, ¿no? En donde vamos a encontrar también al rhabdomyosarcoma, al linfoma, ¿sí? Aquí al meduloblastoma, a los tumores neuroendocrinos en general, al PINET. Son algunas de las lesiones que pueden entrar dentro del diagnóstico diferencial de los tumores de células pequeñas, redondas y azules, ¿sí? Ahora, lo que sí tiene el meduloblastoma es la formación de estas rosetas, ¿sí? Que se conocen con el nombre de rosetas de Homer-Wright, y esas sí son características, no diagnósticas específicas, es decir, no son patognomónicas, pero sí son características del meduloblastoma. Así que si se las encuentra en el fondo de células pequeñas, redondas y azules, más la ubicación y la edad del paciente, es probable llegar al diagnóstico de el meningioma. Los meningiomas son lesiones que se consideran benignas, ¿sí? El problema es que dependiendo de su ubicación y de su tamaño van a producir compresión. Entonces, a pesar de ser benignas, pueden ocasionar síntomas que pueden llevar incluso a la muerte de una persona. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de lesiones porque van a terminar ocasionando síntomas tarde o temprano a pesar de ser benignas, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de un meningioma, acá tenemos otro, ¿sí? Entonces son neoplasias que proceden de las células del aracnoides, suelen ser bien circunscritos, ¿sí? Por lo cual pueden ser resecables dependiendo de la ubicación en donde estén. Suelen ser blanquecinos, blanco-grisáceos, al corte cauchosos, muchas veces son como arremolinados, ¿sí? Normalmente nosotros no recibimos la lesión redondeada completa, ¿no? Sino que llega en partes, llega por fragmentos y con un fondo hemorrágico muchas veces, ¿no? Histológicamente, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar muchos tipos, ¿no? Existen muchos patrones histológicos microscópicos propios del meningioma, pero el más frecuente es el que se conoce como meningioma de tipo meningotelial, es decir, aquel que presenta como islotes redondeados de células de aspecto meningotelial, es decir, de unas células de un aspecto epitelioide, similares a las células epiteliales, pero no necesariamente lo son, con un citoplasma eosinofílico característico, ¿sí? ¿Qué más hay? Tenemos proliferación vascular y muchas veces suele acompañarnos la presencia de cuerpos de samoma o de calcificaciones, que son también características, no son diagnósticas, o sea, no son patognomónicas del meningioma porque las podemos encontrar en otro tipo de lesiones, pero las calcificaciones de tipo cuerpos de samoma sí son frecuentes en los meningiomas, ¿sí? Entonces el meningioma entra dentro del grado 1 de la OMS, pero existe un grupo de meningiomas que se conoce con el nombre de meningiomas atípicos, y estos de aquí se caracterizan por tener un índice mitótico mucho más elevado y tienen mayor celularidad, ¿sí? Hay una alteración ya ahí en la relación núcleo-citoplasma y suelen tener un mayor grado de invasión local. Entonces, estos de aquí suelen recidivar cuando se hacen los tratamientos quirúrgicos. Hay que tener mucho ojo con ese tipo de meningiomas. Entonces, el meningioma atípico es aquel que tiene un índice mitótico elevado y mayor celularidad. Ojo con eso. Bueno, las metástasis son tumores muy frecuentes a nivel cerebral, ¿sí? Existen múltiples formas de metástasis, pero en realidad la forma más característica de las metástasis no es con una lesión única, sino con lesiones múltiples. Sí, el 80% de las metástasis cerebrales proceden de tumores primarios localizados en pulmón, en mama. El melanoma es otro que es frecuente de producir este tipo de lesiones, riñón y aparato digestivo, ¿no? Acá tenemos otra imagen de una metástasis.
para poder diagnosticar este tipo de lesiones necesitamos el estudio histológico en primer lugar para verificar el patrón de las lesiones, ¿no? Si tiene un patrón similar a un adenocarcinoma, es decir, formando glándulas, podemos inclinarnos hacia su origen digestivo, por ejemplo. Si tiene un patrón formando ductos, por ejemplo, y es mujer, podríamos sospechar en una metástasis de un carcinoma ductal de la mama, ¿no? Etcétera, etcétera. Como son primarios de origen desconocido, muchas veces lo que se hace es utilizar un panel inmunohistoquímico que nos ayude a determinar el origen primario de este tipo de lesiones. Es decir, poder verificar si es, qué sé yo, si es hombre con un PSA, por ejemplo, si tiene un aspecto de tipo glandular, que si es mujer se puede hacer receptores de estrógeno progesterona para poder verificar si el origen no es de mama, se puede hacer, qué sé yo, si son células pequeñas, redondas, se puede verificar que no sea un linfoma, utilizando LSA, por ejemplo. Si tiene un aspecto sarcomatoso, podemos pedir vimentina para verificar si el origen no es de tipo mesenquimal. Se puede pedir, qué sé yo, S100 ante el aspecto, qué sé yo, bueno, el S100 en este caso no sería tan útil, ¿no? Porque como es de origen neural, en realidad puede dar tinciones que no sean adecuadas. Entonces, sería de utilizar paneles inmunohistoquímicos para poder determinar cuál es el primario, ¿no? Y generalmente las imágenes más características son así, son múltiples, ¿no? Con lesiones dispersas, múltiples. Esa es la forma más característica de presentarse una metástasis a nivel cerebral. Ok. No sé si hay alguna duda con respecto a esto, algo que no haya quedado claro. Quiero que tomen en cuenta, hay algunas cosas que yo se las recalco y se las repito, quiero que le presten mayor atención a ese tipo de cosas. Por aquí tengo algo más. Si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, me la van haciendo saber, ¿sí? Me avisan cuando se vean las diapositivas. Ya se ve, doctor. Ya, perfecto. Ok, vamos a ver. Esto aquí lo vamos a pasar un poco más rápido, ¿no? A ver, en pacientes pediátricos generalmente los tumores en donde tienen su ubicación más frecuente a nivel de fosa posterior. Esto también deben tenerlo claro, ¿sí? A nivel de fosa posterior, los tumores en pacientes pediátricos. Y de estos, los más frecuentes son el astrocitoma y el meduloblastoma, con una ubicación principal a nivel de cerebelo. Esos son los más frecuentes en pediátricos. En adultos, en cambio, los más frecuentes son en fosa anterior. Y de estos, los más frecuentes son los gliomas. Y de esos gliomas, el astrocitoma difuso es el más frecuente. Después de eso siguen meningiomas, metástasis, el adenoma de hipófisis, etc. ¿Sí? Y en fosa posterior, el schwannoma, es decir, el neurinoma del acústico, tiene un 8% de frecuencia y los misceláneos 25%. De los tumores astrocíticos, el astrocitoma difuso, que es el grado 2 de la OMS, que tiene sus patrones de tipo fibrilar, protoplásmico y genohistocítico, el anaplásico, que es grado 3, y el glioblastoma, que es grado 4. El oligodendroglioma, que es grado 2, y el anaplásico, que es grado 3. ¿Sí? Y el ependimoma, que es grado 2, y el anaplásico, que es grado 3. ¿Sí? Entonces hablamos de grado 2 en el astrocitoma difuso cuando hay cierto grado de atipia nuclear, ¿no? Que lo hace diferente un poco del tejido glial normal. En el anaplásico ya hay mayor atipia nuclear y ya hay mayor presencia de figuras mitóticas. Y en el grado 4, que es el glioblastoma, ya hay atipia nuclear marcada, hay figuras mitóticas, hay proliferación endotelial vascular y hay necrosis. ¿Sí? Entonces, el astrocitoma difuso son tumores primarios los más comunes del cerebro. Ya hablamos de los tipos, ¿no?
Entonces, ¿qué hay de características en el astrocitoma difuso al hablar histológicamente? Primero, la presencia de las células de origen glial sin mayor atipia, sin mayor displasia y sin mayores figuras mitóticas. Pero estos cambios quísticos son característicos de los astrocitomas difusos. Entonces hay que tenerlos presentes porque muchas veces uno va a encontrar estos cambios de tipo fibroquísticos que son característicos de. En inmunistoquímica nos va a pintar proteína gliofibrilar, que es el principal componente para poder distinguir el origen de este tipo de lesiones. El KI67, que es muy bajo, ¿sí? El astrocitoma difuso son menos del 5%, y en los astrocitomas anaplásicos entre el 5 y el 10%, y en el glioblastoma entre 15 a 20%. Esos son los que más nos van a ayudar para este tipo de diagnóstico. El astrocitoma anaplásico, el que ya es grado 3 de la OMS, ya podemos observar que hay mayor cantidad de núcleos, hay mayor cantidad de pleomorfismo nuclear, vamos a encontrar mayor presencia de mitosis, ¿sí? Vamos a encontrar mayores áreas de mitosis, aquí hay una mitosis, por ejemplo, ¿sí? Y hay mayor pleomorfismo, los núcleos son mucho más irregulares y es mucho más celular. Esos ya son grado 3 de la OMS. Y el glioblastoma multiforme, que es el grado 4, es mucho más celular, con mayor pleomorfismo, mayor hipercromasia, más figuras mitóticas, la presencia de proliferación vascular o endotelial y la presencia de áreas de necrosis, ¿sí? Muchas veces formando la pseudoempalizada, ¿no? Igual, mayor pleomorfismo, presencia de figuras mitóticas, proliferación vascular. El astrocitoma pilocítico, que es el grado 1 de la OMS, como que ya vimos, eran pacientes mucho más jóvenes y tienen las prolongaciones a manera de pelo, ¿no? Esa es la característica propia de este tipo de lesiones, ¿no? La inmunistoquímica es muy similar, GFAP y un KI bajo. Estos no, son menos frecuentes. El oligodendroglioma, que ya conversábamos que era en tercera, cuarta, quinta década de la vida, hemisferios cerebrales principalmente, cefalea y convulsiones de larga evolución suelen ser los síntomas y suelen tener un mejor tipo de vida, una mejor sobrevida en relación con los astrocitomas de tipo difuso, ¿no? Otra característica, aparte de la característica esta del halo perinuclear o el huevo frito de las células, otra de las características es la delicada red de vasos sanguíneos ramificados en malla de gallinero, ¿no? Sí. Aquí tenemos un oligodendroglioma de bajo grado, ¿sí? De tipo grado 2 de la OMS, con la imagen característica en huevo frito. Y este de acá es el anaplásico, en donde hay mucha mayor celularidad, ¿sí? Mayor pleomorfismo y la distinción de las características células de oligodendrogliales es mucho más difícil, ¿no? Igual, aquí se va a utilizar GFAP, se va a utilizar el índice del KI, ¿no? El ependimoma con las características rosetas, ¿no? Perivasculares, ¿sí? Y aquí también tenemos una tinción inmunistoquímica de GFAP, que también es propia de todos los tumores gliales. Acá hay otra pseudoroseta de tipo perivascular. Listo, ok. Con eso ya vimos unas imágenes más. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a este tema de tumores del sistema nervioso central y periférico? Si no, vamos al siguiente. No, doctor, podemos continuar. Ok, vamos a ver el siguiente.
Me avisan cuando se vean ya las diapositivas. Ya se ven, doctor. Ok. A ver, tenemos el ganglio linfático de características normales, ¿no? Con su cápsula bien demarcada, ¿sí? Con la presencia de los centros germinales, ¿sí? Lo que determina que son folículos de qué tipo, primarios o secundarios. ¿Mm? ¿Alguien se acuerda? La presencia de los centros germinales determinan que son folículos de tipo secundarios, ¿sí? Entonces, esa es una característica principal y propia de ese tipo de folículos a nivel de los ganglios linfáticos. Tenemos el espacio subcapsular, ¿sí? Por donde viene la linfa procedente de los vasos aferentes, entra por el espacio subcapsular, drena y luego salen por los vasos deferentes, ¿sí? Entonces ese es el flujo de la linfa dentro de un ganglio linfático. ¿Ok? Tenemos el centro germinal de uno de los folículos linfoides. Entonces, en este centro germinal vamos a tener diversos tipos de células, ¿no? Vamos a tener linfocitos TCD4, vamos a tener también todo lo que tiene que ver con la presencia de linfocitos B, ¿sí? Y la presencia de macrófagos y células foliculares de tipo dendrítica. Entonces, esas son características propias de los componentes del centro germinal. Ahora, si nosotros utilizamos inmunistoquímica, la gran mayoría de veces la inmunistoquímica la vemos como en un fondo café, ¿no? En estas imágenes de aquí ha salido como en un fondo rojo, pero si utilizamos CD20 para poder teñir lo que tiene que ver con los folículos, ¿sí? Entonces, el CD20 que tiña las células D va a teñir de manera central en los folículos, ¿sí? Y el CD3 que tiña las células T va a teñir la zona interfolicular, la zona periférica de los folículos. Es decir, normalmente en un ganglio linfático vamos a tener esta zona del folículo, que es una zona B, y va a tener CD20, y la zona que está entre los folículos va a ser una zona T, que va a tener CD3. Eso es muy importante para poder saber las características de cómo va a ser la tinción cuando un ganglio presenta algún tipo de alteración, sea esta una proliferación difusa o sea una proliferación específica, y nos va a ayudar a llegar a diagnósticos ya en relación a proliferaciones linfoides atípicas, ¿no? La linfadenitis aguda se caracteriza por la presencia de los ganglios linfáticos aumentados de tamaño, se vuelven turgentes, incluso en algún momento con proliferación de tipo polimorfo nuclear que lleva consigo a la destrucción del ganglio linfático y el correspondiente drenaje del mismo, ¿no? Qué sé yo, en una lesión de un ganglio a nivel de cuello, pueden abocar hacia el exterior y comenzar a drenar pus, a drenar material purulento procedente de la necrosis que se ocasionó a causa del proceso infeccioso, ¿sí? Entonces, son procesos de tipo infeccioso y son de aparición muy brusca, ¿no? El paciente suele tener el ganglio aumentado de tamaño, hay dolor, hay calor, hay turgencia, y el paciente puede tener síntomas como fiebre, malestar y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en algún momento hay que drenar ese tipo de ganglios linfáticos cuando se produce una linfadenitis de tipo aguda, ¿ok? La linfadenitis de tipo crónica, en cambio, suele tener mucho más tiempo de evolución y se da en aquellos que han tenido un proceso de tipo inflamatorio crónico o aquellos que tienen zonas de drenaje crónico, como por ejemplo
los ganglios que drenan extremidades, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, aquellos de región inguinal son mucho de tener hiperplasias foliculares reactivas o hiperplasias linfoides reactivas de tipo folicular propias del drenaje de las extremidades, ¿no? Y propias de la zona genital también, donde puede haber procesos infecciosos ocultos, o de lesiones en uñas, por ejemplo, micosis y ese tipo de cosas. Por eso es que muchas veces se les dice que los ganglios linfáticos de la zona inguinal no son los más adecuados para poderlos estudiar. Si nosotros tenemos ganglios linfáticos ante una sospecha de un linfoma y tenemos a nivel de cuello, tenemos a nivel axilar, tenemos en región inguinal, siempre va a ser preferible no utilizarlos de la región inguinal si se cuenta con otros. Si el proceso, si el aumento de tamaño, si la adenopatía es solamente a nivel inguinal, bueno, tocará utilizarlos, pero si se cuenta con otro tipo de ganglios para poderlos estudiar, es preferible obtener uno de otra zona. Muy aparte de eso, recordemos que para el estudio de un ganglio linfático, lo ideal no es el estudio por punción, ¿sí? Lo ideal es sacar el ganglio, hacer la resección de la adenopatía para poder estudiarlo completamente, ya que no solamente vamos a observar si encontramos la presencia, qué sé yo, de células de red Stenberg, sino que también necesitamos verificar el patrón histológico que tiene, las formas que presenta, si forma folículos, si no forma folículos, ¿sí? Puede suceder el ejemplo este de que siempre se utiliza de que puedo hacer una punción y pegarle a un centro germinal y resulta que encuentro muchas células de un tamaño muy distinto, muy variable, puedo encontrar inmunoblastos, puedo encontrar mitosis, porque es una zona de proliferación y resulta que puedo confundirlo con una neoplasia maligna y en realidad ser un centro germinal. Entonces siempre hay que tener presente que hay que sacar el ganglio completo y estudiarlo adecuadamente para poder llegar a un diagnóstico mucho más específico. Podemos confundirnos con una simple punción. ¿Okay? Entonces, en las linfadenopatías agudas y en las linfadenopatías crónicas, sobre todo en las agudas, las infecciones son las causas más frecuentes. En esta imagen hablábamos de una linfadenitis mesentérica. La linfadenitis mesentérica es muy común en los niños, es muy, muy frecuente en los niños y suele ser un diagnóstico que presta mucho a confusión con apendicitis aguda. Muchas veces se hace apendicectomías y resulta que eran pacientes con linfadenitis de tipo mesentérica. Entonces entran dentro del diagnóstico diferencial y a veces suele ser muy, muy difícil poder determinar si en realidad es una linfadenitis o si es una apendicitis, ¿no? Ojo que son tomografías, pues, ¿no? Cuando ustedes están en un hospital, en una emergencia, dependiendo del tipo de hospital, si se manejan con un hospital grande, probablemente van a poder hacer un TAC para una apendicitis, ¿no? Y en otros hospitales lo que van a hacer es el examen físico y nada más, ¿no? Si cuentan con una radiografía o con una ecografía, es a veces hasta mucho pedir. Entonces, es por eso que muchas veces los diagnósticos de apendicitis, a veces la apendicitis suele ser sobrediagnosticada, pero esto es en base a que muchas veces solamente cuentas con el examen físico y con una biometría, ¿no? El linfoma de Hodgkin, las adenopatías que podemos encontrar pueden ser de una sola parte del cuerpo, pueden ser de un único sitio, por ejemplo a nivel cervical, o pueden ser bilaterales, o pueden ser de diversas zonas, ¿no? Entonces ahí utilizamos el esquema de Ann Arbor para poder determinar el grado y determinar la gravedad de la enfermedad. Cuando nosotros examinamos el ganglio linfático, los ganglios linfáticos generalmente tienen unas características muy similares, así que diagnosticarlo solamente con el estudio macroscópico es muy, muy difícil, muy, muy difícil. ¿Sí? Entonces son redondeados, a veces son cauchosos, a veces son un poco más hemorrágicos, ¿sí? La característica que sí presentan los ganglios linfáticos en relación con los linfomas es que generalmente los linfomas no te hacen mayor necrosis. No digo que no suceda, ocasionalmente se encuentran lesiones necróticas, ¿sí? Pero no es tan frecuente encontrar necrosis cuando la lesión es de tipo linfoma, ¿sí? La necrosis es mucho más frecuente en lesiones de tipo carcinoma, por ejemplo. Entonces, son cosas que te pueden ir guiando hacia un diagnóstico o hacia otro. ¿Okay? De igual manera, ¿no? Acá vemos en una muestra, en un hígado, podemos observar la presencia de múltiples lesiones en relación con un linfoma de Hodgkin.
Y esta es la característica principal, la que te lleva al diagnóstico, ¿sí? El hallazgo microscópico clásico de un linfoma de Hodgkin es la célula de Red-Stenberg. Entonces, esta es la célula neoplásica. La célula que lleva al diagnóstico es la célula de Red-Stenberg, la que tiene un núcleo bilobulado en espejo, con un núcleo prominente, con el citoplasma eosinofílico, bueno, que generalmente no es tan perfecta, ¿sí? Podemos encontrar múltiples variantes de la célula de Red-Stenberg y podemos encontrar con un solo núcleo o con más de 2 núcleos o en palomitas de maíz, o podemos encontrar también de tipo lacunar, ¿sí? Entonces no siempre las vamos a encontrar con esta característica perfecta de los ojos de búho, pero sí nos ayuda a tener la idea de saber que existen variantes de esa célula de Red-Stenberg para poder llegar a un diagnóstico. El componente acompañante de alrededor, es decir, la presencia de macrófagos, la presencia de eosinófilos, la presencia de linfocitos, son un acompañante, no es la neoplasia en sí. Las células neoplásicas son las células de Red-Stenberg. Pueden presentarse síntomas de tipo constitucional, los llamados síntomas B. ¿Cuáles son los síntomas B? Fiebre, sudoración, pérdida de peso, ¿no? Entonces, son síntomas que son muy inespecíficos, ¿no? Porque podrían ser parte de muchísimos cuadros, pero en el contexto adecuado y en relación con adenopatías hay que prestarles mucha atención. Las células lacunares, ¿sí? Las variantes lacunares son las que se aparecen más frecuentemente en el tipo esclerosis nodular. Ojo con esto. Entonces, en el linfoma de Hodgkin de tipo esclerosis nodular, las variantes predominantes de las células de Red-Stenberg son las células de tipo lacunar. ¿Cuál es la tensión inmunistoquímica para el linfoma de Hodgkin? CD15, CD30. ¿Sí? Esos son los que te van a ayudar al diagnóstico para un linfoma de Hodgkin. Son lesiones que no van a pintar CD20. Ojo, CD15, CD30. El linfoma de Hodgkin de tipo esclerosis nodular presenta bandas de tejido fibroso, de tejido colágeno, eosinofílico, ¿sí? Que separa a los grupos de células, del componente celular en nódulos, ¿no? Por eso se llama esclerosis nodular, ¿ok? Entonces, si el componente inflamatorio está constituido por células plasmáticas, eosinófilos y macrófagos, las células de Red-Stenberg dispersas y en su mayoría son de tipo lacunar, ¿ok? El de celularidad mixta, en cambio, tiene múltiples componentes de células acompañantes, ¿no? Es decir, linfocitos, eosinófilos, macrófagos. Puede haber células de Red-Stenberg clásicas, puede haber células de Red-Stenberg de tipo lacunar, y es el que está mayormente asociado a la infección por el virus del Epstein-Barr. Entonces son características que tener en cuenta con la variante de celularidad mixta. A veces el componente acompañante es tan marcado, las células inflamatorias son tan abundantes alrededor, que a veces resulta difícil encontrar las células de Red-Stenberg. Entonces hay que prestarle un poco más de atención y a veces el diagnóstico se puede pasar. ¿Sí? El de predominio linfocítico, el componente principal, como su nombre lo indica, son linfocitos propiamente dichos, ¿no? Y también suelen ser difíciles de diferenciar con los linfomas de células pequeñas. Entonces hay que tener presente esa característica también. Y las variantes que vamos a observar de las células de Red-Stenberg son de núcleos multilobulados, núcleos grandes, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta también esa característica. El de depresión linfocítica, en cambio, no tiene el acompañante linfocítico alrededor y lo que encontramos son células neoplásicas múltiples, ¿no? Muchas células neoplásicas de gran tamaño, muy pleomórficas, hipercromáticas, con núcleos variables, lo cual podría hacer confundir con un linfoma no Hodgkin de tipo células grandes, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esa posibilidad diagnóstica. Pero una vez que se hace la inmunistoquímica, el de células grandes va a pintar para CD20, ¿no? Y entonces eso ya nos descarta la posibilidad diagnóstica. Pero hay que tener presente la posibilidad de que entre en el diagnóstico diferencial con un linfoma no Hodgkin de tipo difuso de células grandes. La leucemia linfoblástica aguda, la leucemia linfoblástica aguda, la causa principal es el aumento de la presencia de linfoblastos, es decir, es una neoplasia que procede de células precursoras
y en su gran mayoría son de tipo B, porque tenemos leucemia linfoblástica aguda también, pero la más importante, la que ocasiona mayor cantidad de enfermedad y que es más frecuente en los niños, ¿sí? Y que en mucho es la lesión, es la neoplasia maligna más frecuente de la infancia, es la leucemia linfoblástica aguda de tipo B, ¿sí? Entonces, hay que tener siempre presente eso. Y como son linfoblastos, no va a pintar CD20, porque el CD20 es propio de las células linfoides maduras. Entonces, ¿qué es lo que va a pintar este tipo de lesiones? Va a pintar TDT, ¿sí? Va a pintar HLA, puede pintar CD34, pero el principal es TDT, ¿sí? Y ese es el que va a darnos el diagnóstico para poder determinar que es una leucemia linfoblástica aguda de tipo B. El TDT nos va a ayudar hacia eso. Entonces, aparte de eso, hay factores de tipo B, como el CD19, que sí los encontramos desde fases anteriores, ¿no? Como por ejemplo el CD10, que ya comenzamos a observarlo también, y el CD22. Eso nos va a guiar hacia que sea serie de tipo B. El TDT nos indica que es blástico, mientras que la presencia de CD10, CD19, CD22 nos lleva a pensar que es de células B. ¿Okay? La leucemia linfoblástica aguda entra dentro del diagnóstico de los grandes éxitos terapéuticos del cáncer, ¿no? Porque dependiendo si es sobre todo las que son de variable B común, tienen un alto índice de curación, tienen muy buena respuesta, ¿no? Entonces, el control de este tipo de patologías se lo hace mediante el estudio de enfermedad mínima residual, el cual lo podemos hacer mediante biología molecular o mediante citometría de flujo, siendo la citometría de flujo de menor costo y de más fácil acceso la que se utiliza más frecuentemente. Entonces, la citometría de flujo nos ayuda a poder determinar el inmunofenotipo, es decir, el diagnóstico definitivo de la enfermedad, y a partir de eso también el estudio de enfermedad mínima residual para verificar la eficacia del tratamiento o la presencia de recaídas o recidivas. ¿Cuál es la característica principal de una leucemia? Sobre todo en estas de aquí, estas LLA B, es una médula ósea de tipo hipercelular. Los linfoblastos abarcan e invaden toda la médula ósea, ¿sí? Desplazando al resto de componentes y por tanto saliendo ya también a sangre periférica, ¿no? Podemos encontrar blastos también en sangre periférica, pero vamos a encontrar citopenias del resto de las series. ¿Por qué? Porque el resto de las series hematológicas han sido reemplazadas por la presencia de blastos a nivel medular, ¿sí? Entonces estos pacientes entran en cuadros de anemia, estos pacientes entran en cuadros de probabilidades de infecciones, entran en problemas de sangrados ocasionados por la disminución de plaquetas, ¿sí? Entonces, todos estos son factores, toda esta pancitopenia que se produce es a consecuencia de la invasión de linfoblastos. Y aquí está lo que hablábamos del TDT, ¿no? Determinar el origen de la patología. Y muy aparte de eso, el conjunto del TDT con el CD10 y el CD22 nos permiten determinar también si estas lesiones son de tipo pre-B, pro-B y B común, siendo la B común la que tiene un mejor pronóstico de tratamiento. Hay factores como por ejemplo la traslocación del cromosoma Filadelfia que también nos lleva consigo hacia un mal pronóstico y hay que tener en cuenta eso porque es necesario el estudio de biología molecular para poder determinar si existe o no existe tal o cual tipo de traslocación que nos va a dar un mejor o un peor pronóstico. En la leucemia linfocítica crónica, esta de aquí es una proliferación, un aumento pronunciado de linfocitos maduros. Y como son linfocitos maduros, son células pequeñas, ¿sí? Hablábamos de que los linfomas se los puede también tomar en cuenta como linfomas de células pequeñas, medianas y grandes, ¿no? Siendo los de células pequeñas los de la leucemia linfocítica crónica, ¿sí? Y en estos, como son linfocitos maduros, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar CD20, CD19, CD20, CD23 y el CD5 que también nos puede ayudar, ¿no? Que acuérdense que el CD5 es el que nos permite determinar ya
si es, por ejemplo, CD5 positivo, para pensar en linfocítico crónico, por ejemplo, ¿no? Entonces, en estos de aquí son maduros, estos sí van a ser CD19 y CD20 positivos. Hay una proliferación difusa, así es como se ve un linfoma, como una proliferación difusa, en este caso de células pequeñas, ¿no? Que son linfocitos maduros, que tienen esta característica como de que invaden, por ejemplo, el tejido adiposo o el tejido que está alrededor, como que lo rodean y lo van atrapando, ¿no? Eso es una característica propia de los linfomas, que como que va atrapando los tejidos de alrededor y los va invadiendo, ¿no? Entonces, no es que los vas a encontrar solamente dentro del ganglio, sino que comienza a invadir, comienza a extender y hacer una proliferación de tipo local, ¿no? Principalmente, y al inicio. Acá hay otra imagen característica de una proliferación de linfocitos pequeños, ¿no? De estos linfocitos, del linfoma linfocítico maduro, ¿no? En el linfoma folicular, vuelvo y repito, ¿no? El linfoma tiene la tendencia a hacer poca necrosis, ¿no? Los linfomas foliculares entran dentro del grupo de los linfomas que son algo incipientes, ¿no? Que tienen una larga evolución, que a veces el paciente llega a fallecer por otras causas y no necesariamente por el linfoma, y que muchas veces son hallazgos histológicos, ¿no? Sin embargo, a pesar de que tienen una larga evolución y que son aparentemente no tan agresivos, no son agresivos en realidad, pero en cambio tampoco no tienen una cura específica, ¿no? Entonces el paciente sí sigue con su linfoma por mucho tiempo. Ahora, muchos de los linfomas de este tipo poco sintomáticos en algún momento pueden sufrir un cambio, una transformación hacia un linfoma agresivo de células grandes, difuso B de células grandes, pero que se originó a partir de un linfoma de estos incipientes, ¿no? Y esos linfomas difusos o de células grandes que vienen de otros linfomas generalmente sí suelen ser mucho más agresivos y no responder bien a tratamiento. Bueno, la característica del linfoma folicular, como su nombre lo indica, es la formación de los folículos, ¿ok? Pero estos folículos son mucho más uniformes, mucho más iguales y con una disposición a nivel de todo el ganglio. El ganglio pierde su estructura característica normal y es reemplazada por folículos en todo su espesor, ¿ok? Pierde sus características normales y es reemplazada por folículos en todo su espesor. Entonces, ¿cuáles marcadores son importantes? CD19, CD20, CD10, ¿sí? El CD10 es muy, muy importante en los linfomas foliculares, pero el más importante de todos es la sobreexpresión de BCL2, ¿sí? La sobreexpresión de BCL2 es diagnóstica del linfoma folicular, porque nos va a permitir diferenciarlo de la hiperplasia folicular, que es una lesión de tipo benigna, ¿sí? Característica de procesos infecciosos crónicos, y no necesariamente, mientras que el linfoma folicular es un linfoma, pues no es una neoplasia maligna. Entonces es importante llegar al diagnóstico diferencial del uno y del otro. En la hiperplasia linfoide reactiva de tipo nodular, los nódulos generalmente son de tamaños variables, unos más grandes, unos más chicos, ¿sí? Y conservan sus características internas, en donde se observa el centro germinal bien demarcado y la diferenciación celular, ¿no? Diferentes tipos de células. Acá es mucho más uniforme y pierde la arquitectura, y los folículos son muy, muy similares el uno al otro. El linfoma difuso de células grandes, como su nombre lo indica, son células mucho más grandes en comparación con un linfocito normal. Entonces tienen núcleos y nucleolos prominentes. Vamos a encontrar que son positivos para CD20 principalmente. Pueden tener BCL2 positivo, pueden tener BCL6 positivo, pero lo principal es que tengan CD20 positivo y que sean de un tamaño mayor en comparación con un linfocito normal, ¿sí? Entonces, muy aparte de eso, tenemos que estos linfomas difusos pueden originarse a partir de ser in novo, como un linfoma difuso de células B grandes, o provenir de un linfoma incipiente. Aquellos que provienen de un linfoma incipiente generalmente no responden bien a tratamiento, ¿sí? Mientras que aquellos que son
in novo característicos desde el principio, suelen responder a tratamientos anti-CD20 y suele irles bastante bien. Perdón un momento. Ok, seguimos entonces. Entonces, eso es una característica importante en estos linfomas difusos de células grandes B, que a pesar de tener mayor pleomorfismo, de ser un poco más invasivos, de ser un poco más agresivos, y de que muchas veces tienen localizaciones, por ejemplo, retroperitoneales, que a veces dificultan mucho el diagnóstico, suelen tener respuesta a tratamientos anti-CD20. Acá hay otro ejemplo de linfoma difuso de células B grandes. Este de acá se ve mucho más anaplásico, ¿no? Las células son mucho más displásicas, mucho más feas, hay muchas mitosis, ¿sí? Lo cual indica que es una lesión de alto grado, es una lesión mucho más agresiva, ¿sí? Entonces, muchas veces, o sea, en general, si no responden al tratamiento anti-CD20, suelen tener un pronóstico no tan favorable. ¿Sí? Ok, lo mismo en relación con el linfoma de Burkitt. En cambio, el linfoma de Burkitt también es CD20 positivo, pero en él la característica inmunistoquímica principal es que tienen un KI67 súper elevado, tienen un índice mitótico muy alto, muy alto. Sí, el KI a veces suele ser por encima del 90%. Y esa es una característica que no tienen los otros linfomas, así que te lleva a poderlo determinar así. Otra característica importante es la presencia de macrófagos con restos celulares fagocitados, lo que te da ese patrón típico, característico que se denomina en cielo estrellado. Entonces, si hablamos de una lesión de alto grado con un índice mitótico muy marcado y con macrófagos en cielo estrellado, estamos hablando de un linfoma de Burkitt, ¿sí? Esas son las características principales para llegar al diagnóstico. Los que son de tipo endémico, los endémicos generalmente están muy asociados a lo que es la infección por el virus del Epstein-Barr. Así que eso también hay que tenerlo presente. El linfoma de células del manto se origina de las células de la zona del manto, ¿no? Entonces son también positivos para CD20, pero te pueden marcar también CD5, CD22. Pero el diagnóstico específico lo determina la ciclina D1. Y estos son linfomas de células medianas, pequeñas o medianas, ¿sí? De pequeñas a medianas, pero que la característica principal que tienen es ciclina D1 positivo, ¿sí? Este tipo de linfomas también no tienen una cura definitiva, ¿no? Y sí suelen ser un poco más progresivos en relación con los linfomas de tipo folicular, que son mucho más incipientes, ¿no? Los linfomas de la zona marginal. En los linfomas de la zona marginal, el ejemplo claro de este tipo de linfomas es el MALT, ¿sí? Y de estos, el MALT que está asociado en mucosa gástrica a la infección por el Helicobacter pylori es el que más se ha estudiado aparentemente, ¿no? Entonces, es una proliferación monoclonal de linfocitos que son pequeños o medianos en la mucosa, ¿sí? Que generalmente están en una relación muy marcada con el Helicobacter pylori. En su momento yo les explicaba a ustedes que muchas veces nosotros nos reservamos un poco el diagnóstico de gastritis crónica severa, ¿sí? Porque más bien ese tipo de infiltrado inflamatorio uno lo hace sospechar hacia que podría ser un linfoma de tipo MALT. Entonces, lo que uno hace es manejarse con términos, por ejemplo, de moderada, se hace el tratamiento para el Helicobacter pylori y se hace el control posterior al tratamiento, obviamente no inmediatamente posterior al tratamiento, ¿no? Sino que se deja pasar unos meses, semanas a meses, para poder dejar pasar el proceso inflamatorio y verificar si esto bajó o no bajó. Si el infiltrado inflamatorio sigue siendo de las mismas características, habría que hacer una inmunistoquímica para determinar principalmente la presencia de CD20. Entonces es muy importante, primero, en la gran mayoría de los casos, tratar de ser algo expectante y dar el tratamiento para el Helicobacter pylori y luego hacer la comprobación con una biopsia de control, y no necesariamente directamente diagnosticarlo como un linfoma.
muchas veces son linfomas que se dice que una vez que desaparece el proceso que desencadenó el proceso inflamatorio, por ejemplo el Helicobacter pylori, hay casos reportados de muchas de estas lesiones que han regresado y han desaparecido completamente. Entonces, es muy importante en este tipo de casos tomar un poco de medidas algo conservadoras y no directamente atacar de golpe al linfoma, ¿no? Porque podría ser el caso de que en realidad sea un proceso inflamatorio muy marcado producto de la infección del Helicobacter pylori. Ok. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? Vamos. No, doctor. Vamos, seguimos entonces. ¿Se ven ya las diapositivas? Sí, doctor. Ok, vamos a hablar un poquito de mieloma, esto es un poquito más rápido. Bueno, aquí la proliferación es de células plasmáticas, ¿no? De células plasmáticas atípicas. Las lesiones características que va a ocasionar el mieloma múltiple son lesiones en sacabocado, ¿sí? Entonces, son lesiones óseas en sacabocado que vamos a encontrar en diferentes zonas, como por ejemplo en los huesos del cráneo, por ejemplo en las vértebras, ¿sí? Son lugares que son muy frecuentes de ese tipo de lesiones, ¿sí? Aquí tenemos una lesión redondeada, una lesión en sacabocado, característica del plasmocitoma, ¿no? La producción aumentada de estas cadenas ligeras de inmunoglobulina puede llevar a la excreción de cadenas ligeras en orina y eso es lo que se conoce con el nombre de proteína de Bence-Jones, ¿sí? Entonces, esos son datos que son muy importantes para el diagnóstico de mieloma múltiple. Hablamos de plasmocitoma cuando la lesión es única, hablamos de mieloma múltiple cuando cumple muchos más de los requisitos, ¿no? Muchos más de los ítems para poder ser diagnosticado como mieloma múltiple, empezando porque las lesiones no sean únicas, ¿no? Entonces, cuando encontramos una sola lesión, ahí hablamos de plasmocitoma solitario. Acá tenemos otra imagen en donde podemos observar otra lesión en sacabocado, ¿no? Otra lesión, en este caso en vértebra. Muchas de estas lesiones, muchos de los casos de mieloma o de plasmocitoma debutan como una fractura espontánea, ¿no? Aparentemente sin ninguna causa se ocasiona una fractura, se observa las imágenes de la misma y se toma la biopsia, ¿no? Y en la biopsia podemos observar la proliferación difusa de células plasmáticas, ¿no? Entonces este tipo de lesiones erosionan el hueso esponjoso, destruyen progresivamente la corteza ósea, producen fracturas patológicas, ¿no? Como se los mencioné hace un momento, y las lesiones óseas tienen el aspecto principal en sacabocado. Esa es la característica primordial de esto, ¿sí? En las biopsias podemos observar sábanas, proliferaciones difusas de células plasmáticas muy parecidas a las células plasmáticas normales. En realidad es difícil poder distinguir una de otras, ¿no? Entonces hay que tener el contexto de este tipo de lesiones y saber que no es producto de un proceso inflamatorio crónico en el cual el infiltrado inflamatorio no va a ser solamente células plasmáticas, ¿no? Sino que va a tener componentes que te acompañen como mayor cantidad de linfocitos, como presencia de macrófagos y neutrófilos acompañantes. En cambio acá la proliferación difusa es de células plasmáticas propiamente dichas, ¿no? Que tienen sus características propias del núcleo excéntrico y del citoplasma abundante de tipo eosinofílico, ¿no? Okay. Igual la presencia de las células plasmáticas, por ejemplo en este es un frotis de médula ósea. ¿Cuál es la inmunohistoquímica que nos va a ayudar? El CD38 y el CD138 son propios positivos para el estudio de mieloma. Ahora,
junto con esto, si contamos, porque a veces no se cuenta con ellos, si tenemos para poder verificar si son kappa o lambda y determinar qué tipo de monoclonalidad tiene, eso también ayuda en el diagnóstico y también sería importante si es que se cuenta con ese tipo de reactivos el poderlos hacer. La micosis fungoide es una neoplasia, es la neoplasia cutánea más importante de todas, ¿no? De todos los linfomas cutáneos, el más importante es la micosis fungoide. Entonces, de todos los linfomas cutáneos, el más importante es la micosis fungoide. Y se caracteriza por la proliferación de linfocitos atípicos hacia la epidermis. Ese concepto es el que se conoce con el nombre de epidermismo. Linfocitos atípicos, ¿qué tipo de linfocitos son? Son linfocitos T, CD4. Entonces, la proliferación de linfocitos T, CD4 hacia la epidermis por medio del epidermotropismo es lo que se conoce, es la característica fundamental para el diagnóstico de la micosis fungoide. Estos linfocitos metidos ya en la epidermis forman estructuras a manera de microabscesos, que son lo que se conoce como microabscesos de Pautrier, ¿sí? Entonces, todas estas son características propias de la micosis fungoide, que en etapas iniciales puede ser muy incipiente y difícil de diagnosticar. Y ya cuando forma etapas avanzadas en donde ya se observa zonas de tipo papular o nodular, es mucho más fácil el diagnóstico. Pero lo ideal es tratar de diagnosticarlo lo más temprano posible, ¿sí? Entonces, eso es lo que, por eso es que hablábamos de fase de placas, ¿sí? Fase premicótica, y en la fase tumoral, propiamente dicha. Y es en la fase ya tumoral propiamente dicha en donde se dan mayormente los diagnósticos. Pero es entonces el epidermotropismo y la proliferación de células atípicas de linfocitos T, CD4. ¿Ok? Listo. Eso con relación a ese tema. Vamos a ver algo más. Ok, vamos a hablar un poco de médula ósea. La biopsia de médula ósea, la biopsia idónea de médula ósea, es tomar el fragmento de médula ósea, no solamente el estudio citológico del frotis del mismo, ¿no? Es decir, no solamente la punción, sino tener el fragmento de médula ósea propiamente dicho, porque este nos va a permitir observar las características estructurales en la distribución propia de la celularidad dentro del patrón típico característico de los elementos que tiene la médula. Es decir, cuando nosotros hacemos solamente una aspiración de líquido para hacer, por ejemplo, un frotis, lo que vamos a observar solamente es la celularidad, pero no vamos a observar el componente óseo, no vamos a observar el componente adiposo, no vamos a ver si hay, por ejemplo, fibrosis, no vamos a ver, por ejemplo, sobre todo para la fibrosis, es fundamental el estudio de la médula propiamente dicha, ¿no? Además nos permite la utilización de la inmunistoquímica de una manera mucho más eficaz, ¿no? Cuando tenemos el fragmento de médula ósea, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtenemos mediante el trocar la biopsia de la médula ósea? El fragmento de médula ósea, que como lo mencioné en su momento, lo ideal es que mida mínimo 1 centímetro, ¿sí? Ahora,
Muchas veces sabemos que es un tipo de biopsia que no es fácil de obtener, que no es común, que no es rutinaria de obtenerla. Entonces, si hay muestras que miden menos de 1 centímetro, se las procesa y se las trata de interpretar, pero lo ideal es contar con una muestra adecuada, ¿no? Porque muchas veces esos tipos de muestras mucho más pequeñas vienen artefactuadas, vienen alteradas, vienen con poca celularidad y es difícil llegar a un diagnóstico, ¿sí? Entonces lo ideal es que midan por lo menos 1 centímetro. Se las traslada en Boeing o se las traslada en formol si no van a ser tratadas lo más pronto posible. Si son llevadas en formol en su momento, antes cuando van a ser procesadas deben ser lavadas, ¿sí? Y luego entrar en descalcificador. Una vez que entran en descalcificador, generalmente son 3-4 horas de procesamiento de ese tipo, porque es un hueso que es mucho más delicado, no es un fragmento de tejido óseo, por ejemplo, de un hueso propiamente dicho, qué sé yo, de un fémur, etcétera. Acá no, acá es una cortical ósea que es muy delgada, muy delicada, que necesita el descalcificador para que le entre la cuchilla y sacar los cortes adecuados, pero si se pasa mucho tiempo en decal, también va a perder sus características propias, el componente celular del interior, y no es lo que queremos, ¿no? Lo que necesitamos es que tenga una celularidad adecuada y que el material sea el adecuado para poder no solamente estudiarlo con hematoxilina y eosina, sino también poder utilizar la inmunistoquímica adecuada, ¿no? Bueno, esta de aquí está muy rosada, ¿no? Pero en realidad sí nos ayuda para poder determinar lo que hay el componente de tipo células hematopoyéticas, el componente de espículas óseas y el componente de tejido adiposo en medio, ¿no? ¿Sí? Aquí podemos distinguir diversos elementos celulares de las 3 series, ¿no? Podemos ver megacariocitos, podemos ver, perdón un momento. Podemos ver megacariocitos, podemos ver los grupos estos que se encuentran entre los espacios. Estos de aquí son grupos de serie roja principalmente. Podemos ver serie mieloide también, ¿sí? Entonces son muchas de las características que podemos observar dentro de una médula ósea. Recordemos que la relación mieloide-eritroide debe ser 2:1, ¿sí? Esa es una característica fundamental, 2 o hasta 3:1, ¿sí? Pero no pueden estar completamente equiparadas 1:1, ¿no? Y la cantidad de megacariocitos generalmente son 3, 5 por campo de alto poder, ¿no? No más allá de eso tampoco. Entonces, podemos utilizar diversas técnicas de histoquímica para poder teñir y para poder observar mejor las características de la celularidad. Por ejemplo, podemos utilizar para ver la serie roja la tinción de Giemsa, ¿no? Y aquí podemos ver la serie eritroide, ¿no? Que nos permite ver las características propias con la tinción de Giemsa. Podemos utilizar reticulina para poder ver grados de fibrosis, ¿sí? Por ejemplo, en una mielofibrosis. Podemos utilizar PAS, ¿sí? Que nos va a demarcar mejor los megacariocitos. Podemos utilizar tricrómico, ¿sí? También para poder ver fibrosis, ¿sí? O como para poder determinar también las características de trabéculas óseas. ¿Sí? Acá hay otra imagen de tricrómico también, ¿no? Que también, como les dije, nos sirve para ver mielofibrosis, también para ver cambios fibróticos. A ver, ya en la valoración histológica propiamente dicho, hablamos de que tenemos 3 componentes, ¿no? El componente óseo, el componente esponjoso, adiposo y el componente hematopoyético. El componente hematopoyético varía de acuerdo a la edad, ¿sí? Mientras menos edad tenga, mayor cantidad de celularidad normal va a presentar. Es decir, durante las primeras 2 décadas de la vida va a tener una celularidad alta, ¿sí? En comparación con una persona que esté pasado los 65, 70 años, en donde la celularidad va a ser hematopoyética, qué sé yo, va a ser de un 30%, por ejemplo, ¿sí? De un 35, 40%, en comparación con un 70% que podría ser en las primeras décadas de la vida.
Entonces, a veces se habla de una relación de que va variando por cada década 10%, 10%. No es tan específico, pero nos sirve para guiarnos un poco. ¿Okay? Acá podemos observar la presencia del composio, de las trabéculas óseas, el componente de tejido adiposo y la presencia del componente hematopoyético. ¿Okay? Esto de aquí es una médula ósea, por ejemplo, que tiene las trabéculas óseas muy delgadas, que podría estar en relación con una osteopenia, ¿no? Y como vemos, si es una osteopenia, probablemente es una persona de edad, ¿no? Y estamos hablando de que tiene un componente hematopoyético mucho más bajo, ¿no? Pero lo cual no necesariamente es patológico, ¿no? La osteoesclerosis, en cambio, es el tejido óseo, esclerótico, engrosado, hiperplásico propiamente dicho, en donde podemos observarlo, por ejemplo, con este tipo de tinción que es la de tricrómico de Mason. ¿Okay? Vamos a ver cuántos espacios medulares hay. ¿Qué es un espacio medular? Es el espacio que hay entre espícula ósea y espícula ósea, ¿sí? Muchas veces en estos fragmentos de 1 centímetro podemos encontrar 5, 6, 7 espacios medulares. Y dentro de cada espacio medular vamos a ver todo el componente celular que tenemos, ¿no? Si es serie mieloide, si es serie eritroide, si es presencia de megacariocitos. ¿Okay? Aquí también las 3 series y la presencia de los megacariocitos, ¿no? Que son los que más fácil se pueden distinguir. Esto es esquemático, ¿no? Esto es lo que les mencionaba de que podemos encontrar de acuerdo a la ubicación la presencia de los diversos tipos de células, ¿no? Y podemos encontrar, por ejemplo, la serie roja, los eritroblastos, en una posición centromedular, ¿sí? Podemos encontrar los precursores de tipo granulocítico en una posición paratrabecular, ¿sí? Y los megacariocitos generalmente alrededor de los sinusoides, perisinusoidal, ¿sí? Como para poder ir más o menos guiándose hacia dónde buscar cada una de las series. A ver, de igual manera, ¿no? Vemos los componentes, vemos componentes de tipo linfoide, vemos línea roja, vemos megacariocitos, tejido adiposo. La aplasia medular, ¿sí? O también la anemia aplásica, podríamos decir también, porque como aplasia medular es mucho más fácil diagnosticarla, pero en realidad entra dentro del componente de lo que es la anemia aplásica. Como diagnóstico es un cuadro que se caracteriza principalmente por una pancitopenia. Y esta pancitopenia se origina por una disminución muy, muy marcada de las series, de todas las series en el interior del componente medular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Un aumento de la cantidad de adipocitos. El componente de tejido adiposo es el que va a predominar en el interior de una médula aplásica. ¿Okay? Vamos a observar trabéculas óseas, pero principalmente el componente va a ser de tipo adiposo. Ojo con esa imagen de la aplasia medular. En la leucemia mieloide aguda que vamos a encontrar una médula hipercelular, ¿sí? Con una proliferación muy, muy marcada de la serie mieloide, ¿sí? Entonces, en general, ¿sí? Con serie mieloide, ¿ya? Entonces, eso es un factor muy importante, el ver una médula ósea muy, muy hipercelular, a veces reemplazada en un 100%. Estos pacientes también pueden tener también pancitopenias producto del desplazamiento del resto de componentes a consecuencia de la serie mieloide propiamente dicha, ¿no? Entonces, las neoplasias de tipo mieloproliferativas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, tenemos la leucemia mieloide crónica, la leucemia neutrofílica crónica, la policitemia vera, trombocitemia esencial y la mielofibrosis primaria. Lo que es la policitemia vera y la leucemia mieloide crónica también pueden llegar a tener una fase desgastada, ¿sí? Y en un inicio ser muy, muy celulares y tener una médula ósea muy hipercelular y luego pasar a ser, completamente vacías y cargados de fibrosis, ¿no?
muy similares a lo que se observa en una mielofibrosis primaria. ¿Sí? Ese tipo de mielofibrosis secundaria son producto de la fase desgastada de una leucemia mieloide crónica o de una policitemia vera. ¿Sí? Igual, una leucemia mieloide crónica, vamos a observar una médula ósea marcadamente hipercelular, ¿no? No vamos a observar componente adiposo mayor, no vamos a observar de otras series, componentes de otras series, sino enteramente de tipo mieloide, ¿no? Igual, la proliferación difusa, el aspecto mieloide, ¿no? Lo mismo. En la policitemia vera, los factores que tienen que ver en relación al diagnóstico tienen que ver con lo de la hemoglobina, valores de 16.5, mayores a 16.5 en varones, 16 en mujeres, un hematocrito mayor a 49 en hombres, mayor a 48 en mujeres, es decir, una masa eritrocitaria aumentada, muy marcada, ¿no? Y lo otro que es muy importante para el diagnóstico es la presencia de la mutación JAK2. Sí, el JAK2 es muy, muy importante para el diagnóstico de la policitemia vera. ¿Sí? Entonces, en todas estas lesiones lo que vamos a encontrar es alteraciones a nivel principal, o sea, aparte de que son hipercelulares, vamos a encontrar alteraciones a nivel de lo que son los megacariocitos, ¿no? Entonces, en este de aquí vamos a encontrar megacariocitos de diversos tamaños, de pequeños a gigantes, muy variados, ¿sí? Con los núcleos también que pueden ser únicos o múltiples, ¿sí? Esa es la característica principal de la policitemia vera, son muchos megacariocitos, pero de pequeños a gigantes, muy variados, ¿ok? Característica propia de la policitemia vera, ¿no? Incluso a veces encontramos megacariocitos anucleados, ¿no? Megacariocitos vacíos. En la trombocitemia esencial, vamos a encontrar recuentos de plaquetas mayores a 450, ¿sí? Y en la biopsia de médula ósea podemos encontrar también la presencia del JAK2, ¿no? De la mutación del JAK2. En la trombocitosis esencial vamos a encontrar también una proliferación de megacariocitos atípicos, ¿sí? Entonces, esa es otra de las características principales. Todos van a tener alteraciones a nivel de los megacariocitos. En la mielofibrosis, inicialmente la mielofibrosis tiene muchas células, es muy, muy celular y tiene megacariocitos en nubarrones, con los núcleos en nubarrones, ¿sí? Núcleos multinucleados, como borrosos los núcleos, ¿no? Esos son los núcleos en nubarrones, ¿no? Y luego pasa a ser la fase desgastada completa y a estar predominantemente con el componente de tipo fibroso, ¿no? Entonces aquí tenemos los megacariocitos en nubarrones, ¿no? Con una médula ósea hipercelular y con áreas de fibrosis que todavía no son tan marcadas, ¿no? Acá, en cambio, ya observamos la característica propia ya de la mielofibrosis cuando ya no hay mayor celularidad y lo que encontramos es el componente fibrótico y el aumento de la masa de tipo reticular, ¿no? Entonces vamos a utilizar tinción específicamente reticulina para poder determinar el grado de fibrosis y verificar si es una fibrosis, si es una mielofibrosis en grado 0, 1 o 2, ¿sí? Es importante eso, diagnosticarlo también con el uso de la reticulina, ¿sí? Aquí tenemos la mielofibrosis grado 0, grado 1, grado 2 y grado 3. Aquí tenemos la tinción de reticulina y se puede observar, ¿no? La red de reticulina propiamente dicha, producto de la fibrosis. Como les dije, la mielofibrosis puede ser primaria, que es in novo, y la otra es la mielofibrosis que puede ser como procedente de una fase de desgaste, de una leucemia mieloide crónica o de una policitemia vera. Las características de los megacariocitos para el diagnóstico, ¿no? Entonces hablamos de que en la policitemia vera son megacariocitos de pequeños a gigantes, ¿sí? Multinucleados. En la trombocitosis esencial vamos a encontrar los megacariocitos grandes con los núcleos en astas de ciervo, ¿no? En la mielofibrosis primaria, los megacariocitos con los núcleos en nubarrón, ¿sí? O también podemos encontrarlo con núcleos desnudos, ¿no?
En las neoplasias linfoides vamos a encontrar siempre médulas óseas hipercelulares con una proliferación linfoide difusa, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál es, por ejemplo, en una leucemia linfocítica crónica van a ser, por ejemplo, CD20 positivos, ¿sí? Van a tener también CD5, pueden tener CD23, ¿sí? Son médulas óseas de tipo hipercelular, ¿no? En la de acá, por ejemplo, es una médula ósea de un linfoma del manto, ¿sí? Hipercelular, CD20, ¿sí? Positivo, y ciclina D1 positivo, ¿sí? La de acá es de un linfoma folicular, ¿sí? Entonces esta va a ser, por ejemplo, va a ser CD10 positivo y va a ser BCL2 positivo. Características propias del linfoma folicular. Este es el linfoma difuso de células grandes, también una médula ósea hipercelular con una proliferación difusa de células grandes de aspecto linfoide. Y si tiramos inmunistoquímica sería CD20 positivo. Este de aquí es un Burkitt, ¿sí? Con las imágenes en cielo estrellado, ¿no? Igual una médula ósea muy hipercelular. Y este de acá es un linfoma T periférico, ¿sí? Donde va a tener CD3 positivo, ¿no? CD7 también. Pero igual son proliferaciones linfoides difusas, ¿no? Que van a ocasionar una médula ósea de tipo hipercelular. ¿Ok? Estamos. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, doctor. No. Ok, esto es en relación con lo que fue más anterior, ¿no? Con lo que vimos en toda la primera parte del segundo parcial. Ahora, pregunto yo, el resto que es patologías de la piel y óseas y musculares, lo vimos la clase del día sábado. ¿Repito eso o ya se basan en la clase del día sábado? Que realmente no hay mucho que modificar ahí. Doctor, ¿y eso también entra en el examen? Sí. Así que ven la grabación del día sábado o me lo van a hacer repetir. ¿Y usted cree, doctor, que se puede hacer posible dar ciertos puntos como que ya más específicos? Porque la clase en realidad sí fue extensa. Es que la clase del sábado fue extensa. Entonces, yo creo, déjame revisar qué se puede recalcar, ¿sí? El resto para que lo revisen dentro de la clase de la grabación del día sábado. Sí, por... Yeah. Bueno, entonces dentro de la osteomielitis crónica, el área, ¿sí? El área que se conoce como secuestro es el área necrótica propiamente dicha y es la que se va a observar de un color un poco más claro. Entonces, el área necrótica de la osteomielitis crónica se conoce con el nombre de secuestro, ¿sí? Mientras que el área más oscura, que está constituida principalmente por hueso reactivo, eso se conoce con el nombre de involucro. Las causas principales de la osteomielitis suelen ser procesos infecciosos que generalmente pueden ser
o en el mismo sitio, por ejemplo, en alguien que ha sufrido un accidente de tránsito y ha tenido una herida marcada ahí, se puede infectar, se hace una osteomielitis aguda y con el paso del tiempo una osteomielitis crónica, un proceso infeccioso agudo y luego una osteomielitis crónica, o si no también en aquellos que han tenido un proceso infeccioso en otro sitio y que viaja por vía hematógena y ocasiona la osteomielitis, ¿no? Entonces hay que tener presente eso. Y cuando es en la fase inicial, el proceso inflamatorio va a ser de tipo agudo, es decir, principalmente con polimorfonucleares y extensas áreas de necrosis, y con el paso del tiempo, ya en la fase crónica propiamente dicha, lo que vamos a encontrar es infiltrado inflamatorio crónico, constituido principalmente por linfocitos, áreas fibrosas y trabéculas óseas de tipo más engrosadas, ¿no? Hipertróficas, hiperostóxicas propiamente dichas, ¿no? Entonces serían características propias de este tipo de reacción producto de una osteomielitis crónica, ¿no? El osteoma osteoide es una lesión localizada, bien delimitada, bien demarcada, que tiene la característica principal de que responde bien a los antiinflamatorios, responde bien a tratamientos como por ejemplo la aspirina, pero este tipo de patologías suelen provocar dolor, y dolor de tipo nocturno, ocasionado por el aumento de la producción de prostaglandina E2. Esa prostaglandina E2 es la que ocasiona el dolor y esa es la que responde bien a la utilización de la aspirina, ¿no? ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar tejido óseo, ¿sí? Maduro, ¿sí? Reactivo, tejido fibroso e infiltrado inflamatorio, pero no vamos a observar ni signos de displasia ni signos de atipia. Las características histológicas que se ven en un osteoma osteoide son las mismas de un osteoblastoma. La diferencia es el tamaño. El osteoblastoma mide más de 2 centímetros y su ubicación principal es a nivel de las vértebras, ¿sí? El osteoma osteoide mide menos de 2 centímetros, pero histológicamente se los ven iguales. El osteosarcoma es el tumor óseo más importante, ¿no?, que existe de las lesiones malignas. Generalmente su punto de ubicación más frecuente es a nivel de la articulación de la rodilla, en ese tipo de huesos largos, sobre todo a nivel de la metáfisis. ¿Por qué? Porque la metáfisis es el lugar en donde hay mayor proliferación, ¿sí? Entonces a partir de ahí es que van a crecer este tipo de lesiones. ¿Cuál es la característica principal de esta lesión? Que rompe cortical, y al romper cortical invade tejidos blandos vecinos. Entonces es importante poder determinar los bordes quirúrgicos, tanto el borde quirúrgico óseo como el de médula, como el de partes blandas, verificar que no haya signos de invasión linfovascular o perineural, verificar que no esté infiltrada piel. ¿Correcto? Este tipo de lesiones tienen la característica histológica primordial, ¿sí?, de que forman osteoide, de que forman tejido osteoide. Entonces vamos a encontrar células fusocelulares, células irregulares, algunas con mitosis marcadas, ¿sí?, pero con la presencia de osteoide. El osteoide, que es el hueso inmaduro que se está formando, ese de ahí es el que da el diagnóstico definitivo, ¿sí? El osteoide, el material eosinofílico, es el que da el diagnóstico. En esta imagen podemos ver células fusocelulares, ¿sí?, algunas más hipercromáticas, más pleomórficas, y la presencia del osteoide. Es una lesión que es más frecuente en las primeras 2 décadas de la vida, ¿sí?, y principalmente en articulaciones como la de la rodilla. Aquí hay una tinción de bimentina. Bueno, la bimentina te ayuda a determinar que es de origen mesenquimal, pero en realidad para diagnósticos diferenciales de una u otra lesión no es muy útil. El osteocondroma son las exostosis. Son lesiones que están constituidas principalmente por tejido óseo y capuchón de cartílago, ¿sí? Aquí tenemos la imagen de una exostosis, ¿sí?, a nivel de las metáfisis de huesos largos principalmente, ¿sí? Se necesita la correlación con el estudio de imágenes para poder llegar al diagnóstico definitivo. Y para dar el diagnóstico de osteocondroma necesito verificar la presencia del capuchón de cartílago. El cartílago puede estar engrosado, pero no es un cartílago con atipia ni con displasia, ¿sí? Entonces, espículas óseas, tejido fibroso, vasos sanguíneos y cartílago. El condrosarcoma es la segunda neoplasia maligna más frecuente de tejido proveniente de tejido óseo, y lo que vamos a encontrar principalmente es cartílago
displásicos, ¿no? Es cartílago con diversos grados de displasia. ¿Sí? Tejido de aspecto cartilaginoso con diversos grados de displasia, que pueden ser desde displasias de bajo grado hasta displasias de alto grado. Son lesiones que también son son lesiones agresivas, principalmente localmente, ¿no? Y las mismas características para el estudio que hay que tener con un osteosarcoma, es decir, verificar bordes, verificar distancia, verificar signos de invasión linfovascular, verificar que no esté afectada piel y ese tipo de cosas, ¿no? Es muy importante los bordes quirúrgicos y el grado histológico a determinar si es de alto grado o de bajo grado. El sarcoma de Ewing es una lesión que entra dentro del diagnóstico de células pequeñas redondas y azules, entra dentro del diagnóstico de los tumores de tipo neuroectodérmico primitivo, ¿sí? Entonces es una proliferación difusa de células pequeñas redondas y azules, pero que tienen un citoplasma que a pesar de ser escaso, es blanco. Y este citoplasma claro es a causa de la cantidad de glucógeno que tiene en su interior. Por eso es que la tinción de Paz nos puede ayudar a determinar esa presencia de glucógeno y la tiñe, ¿sí? Entonces, ojo, a pesar de ser células pequeñas, redondas y azules, tienen un citoplasma escaso, pero cargado de abundante glucógeno que se tiñe con Paz. El CD99 es el que nos va a ayudar al diagnóstico al ser una lesión de estas de tipo neuroectodérmicas primitivas. Las metástasis más frecuentes de huesos son próstata, mama, riñón, tiroides y pulmón, ¿no? Y aquí se les ve como las múltiples lesiones blanquecinas. En esta imagen podemos observar un carcinoma ductal de la mama que ha hecho metástasis a nivel óseo, ¿no? El rhabdomiosarcoma, que es de origen de músculo estriado esquelético, entra también, sobre todo el de tipo alveolar, en el diagnóstico de células pequeñas redondas y azules porque son redondeadas, ¿no? Pero tiene su componente alveolar, ¿no? A manera como de grupos, formando alveolos, ¿sí? Esa es una característica propia. Son lesiones que son muy propias de los niños, ¿sí? Como formando nidos. Son muy propias de los niños y entran dentro del diagnóstico de células pequeñas redondas y azules. ¿Qué nos ayuda? Nos ayuda la miogenina y la desmina, que van a tener principalmente músculo estriado esquelético, ¿sí? Cuando se las observa más de cerca, sí se puede observar un poco más las características estas de las que recuerdan el estriado de las fibras musculares estriadas esqueléticas, ¿no? Los leiomiomas, en cambio, son lesiones benignas de músculo liso. Son bien circunscritas, bien demarcadas, bien diferenciadas, e histológicamente cuando uno las observa una proliferación fusocelular de células sin mayor displasia, con muy pocas mitosis o con escasas mitosis, que a veces cuando son muy grandes sí suelen tener cambios de tipo necrótico o quístico en el centro, o pueden tener también mayor celularidad, pero siguen siendo leiomiomas nada más. El leiomiosarcoma, en cambio, es infiltrante. El leiomiosarcoma es invasivo, es agresivo, tiene zonas de necrosis, tiene zonas de hemorragia, ¿sí? Es mucho más celular, mucho más pleomórfico, mucho más irregular, ¿no? Y con marcadas mitosis. Generalmente suelen ser lesiones de alto grado, ¿sí? Entonces entran dentro de 5 a 10 mitosis por campo de alto poder. ¿Qué nos va a ayudar aquí? Actina de músculo liso, SMA, son factores que nos van a ayudar para pintar leiomiosarcomas. El lipoma es una lesión benigna muy frecuente. Podemos encontrarlo a diversos niveles, ¿no? Superficialmente podemos encontrarlo en extremidades, en el dorso, y el constituyente principal es tejido adiposo maduro. Ahora, podemos encontrar acompañados de otros tipos de componentes, como por ejemplo fibroso, y hablamos de un fibrolipoma, vascular, y hablamos de un angiolipoma, vascular y muscular, y hablamos de un angiomiolipoma. Pero si el componente principal son adipocitos de tipo maduro, siempre va a llevar el nombre de lipoma como componente fundamental del diagnóstico, ¿no? El liposarcoma, en cambio, necesita la presencia de los lipoblastos, ¿no?
que son estos que tienen como pequeños componentes adiposos en su interior y que se pueden distinguir igual con el núcleo periférico, con el núcleo excéntrico hacia el exterior. Ahora, los liposarcomas pueden ir desde bien diferenciados hasta pobremente diferenciados, y los liposarcomas pleomórficos, que tienen células gigantes de tipo monstruosa, mucho más grandes, mucho más pleomórficos, como su nombre lo indica, mientras que los lipomas bien diferenciados, los liposarcomas bien diferenciados se parecen tanto a los lipomas que muchas veces entran dentro del diagnóstico de tumor lipomatoso atípico, sobre todo cuando son superficiales. Cuando son retroperitoneales, directamente se los diagnostica como liposarcomas de bajo grado o como liposarcoma bien diferenciado. Ok. Listo por ese lado. Ok, vamos con lo de piel, lo más importante. Bueno, los principales tipos de nevos, hablamos del nevo de la unión, que es aquel que está unión, como su nombre lo indica, a nivel de la unión dermoepidérmica, que es la proliferación de células névicas, ¿sí? Sin atipias, sin displasias, sin presencia de mitosis, ¿no? Entonces, en realidad los nevos van evolucionando con el paso del tiempo e inician como nevos de la unión, luego pasan a ser compuestos o mixtos, es decir, con componente de la unión y con componente de tipo dérmico superficial, y luego pasan a ser enteramente intradérmicos, y algunos hasta podrían desaparecer estando a nivel intradérmico. Entonces, pero no tienen características invasivas hacia epidermis y no tienen características atípicas ni displásicas como para hacer sospechar con un melanoma. Esas son las características principales con los nevos, ¿sí? Acá hay un nevo que es enteramente intradérmico y, como les dije, el componente ya está en la dermis superficial, ¿no? Ya no se ve a nivel de la unión y no se ve nada a nivel de la epidermis. ¿Okay? Listo. El nevo displásico, en cambio, es aquel que tiene una proliferación de estas células névicas, de estas células melanocíticas a nivel de la membrana basal, pero que ya tienen cambios displásicos, ¿sí? Es decir, ya son de diversos tamaños, algunas más pleomórficas, algunas más hipercromáticas, podría encontrarse incluso mitosis atípicas, ¿sí? Entonces estas son características del nevo displásico, pero que no cumple todos los requisitos como para poder pensar directamente en un melanoma. Entonces se maneja como nevo displásico. Es importante manejar un margen adecuado en todos estos tipos de lesiones, no solamente en el melanoma, sino también en los nevos displásicos cuando se los va a sacar, para poder verificar que los bordes quirúrgicos estén libres, tanto los laterales como el borde profundo. Es muy, muy importante, sobre todo en el melanoma, poder verificar la profundidad de la lesión, porque el melanoma va a crecer no solamente de manera radial, es decir, abriéndose camino hacia la superficie, sino que también va a crecer de manera vertical, abriéndose camino hacia la profundidad.
Y esta variación de tamaño en profundidad es lo que va a determinar la posibilidad de metástasis y la gravedad de la enfermedad. ¿Sí? Hablamos de las lesiones de acuerdo a esta mnemotecnia del ABCD, con asimetría, bordes irregulares, cambios de color o más de 2 tonos de color, el diámetro, si el diámetro es mayor o menor de 6 milímetros, y la evolución, si con el paso del tiempo se ha ido haciendo irregular, aumenta de tamaño, de forma, de color. Todos esos son signos que hay que tener presentes en una evaluación de un nevo. El melanoma maligno ya es la proliferación de estas células que son de un aspecto epitelioide, son parecidas a las células epiteliales, a veces tienen el componente fusocelular también, tienen un componente fusiforme, con núcleos muy pleomórficos, con un marcado nucleolo, ¿sí? Son características propias de este tipo de células del melanoma maligno, que no siempre tienen pigmento. Hay melanoma amelanótico, y ese melanoma es el que más ocasiona dificultad para diagnóstico. Entonces, cuando nosotros encontramos este tipo de lesiones o este tipo de proliferaciones, por ejemplo, en una metástasis, en un ganglio, es difícil llegar al diagnóstico y necesitamos el estudio inmunistoquímico para poder determinar el diagnóstico del primario. Muchas veces las lesiones originarias no son tan grandes, no son tan marcadas. A veces son lesiones en planta de pie o a veces son lesiones en regiones interdigitales en los pies. Y muchas veces debutan con una metástasis, con un ganglio metastásico, con el melanoma. Y después de eso se comienza a investigar y se encuentra el primario. Entonces, los niveles de Clark nos determinan desde la profundidad en epidermis hasta el último nivel, en donde hablamos ya del tejido, de la dermis profunda, de la dermis de tipo reticular y el tejido subcutáneo. Entonces, entre estos 5 niveles está toda esta característica, ¿no? Invasión intraepidérmica, dermis papilar, dermis reticular e hipodermis. Hay quienes usan todavía niveles de Clark, otros utilizan solamente Breslow y otros utilizan los dos. Así que en los informes patológicos deben estar presentes, deben estar pendientes de eso, ¿no? Acá en la escala de en la escala de profundidad de Breslow vamos a verificar la lesión, vamos a medir, ¿sí?, de la granular, la parte más alta del tumor, hasta la parte más profunda del mismo, ¿sí? Y pueden ser Breslow 1, menor de 1 milímetro, ¿sí?, hasta el Breslow 4, cuando es más de 4 milímetros. Vamos a utilizar inmunistoquímica. La inmunistoquímica que nos ayuda es el HMB45 o el Melan-A. Son los más importantes para el diagnóstico de melanoma. Un melanoma nodular, bueno, ustedes ya lo conocieron, ya lo vieron en el foro, ¿sí?, con la presencia de las células neoplásicas con una displasia muy, muy marcada y con zonas de mitosis atípicas, ¿no? Okay. La queratosis seborreica son lesiones sobreelevadas de color café o pardas o marrones. Lo principal, lo más importante de ellas es que entran en el diagnóstico diferencial de carcinoma vasocelular principalmente, ¿no? Y de nevos. Entonces muchas veces son enviadas como uno de esos dos diagnósticos y resulta que son una queratosis seborreica, ¿no?, que se caracteriza por la presencia de los quistes de queratina, ¿sí?, de las perlas estas de queratina que quedan envueltas por la epidermis. Muchas veces es epidermis de tipo hiperqueratósica, es decir, una epidermis engrosada que atrapa las perlas de queratina en su interior, ¿sí? A veces las engloba completamente, a veces no totalmente, y ese es el diagnóstico de la queratosis seborreica, en este caso de tipo hiperqueratósica. Esto, ¿no? La verruga vulgar, la causa principal es el virus del papiloma humano, ¿sí? Eso es lo más importante con la verruga vulvar, la presencia del virus del papiloma humano. Son hiperqueratósicas, son con hiperplasia epitelial muy marcada, con papilomatosis, y lo más importante, la presencia de los coilocitos, que son diagnósticos de la infección del virus del papiloma humano. La queratosis actínica, que es una lesión en zonas que están expuestas a la luz y que se caracteriza principalmente por cambios displásicos a nivel de la membrana basal, ¿sí? Los cambios displásicos son únicamente a nivel de la membrana basal, ¿sí?
Cuando invaden el resto del espesor del epitelio, ya hablamos de displasia moderada o hablamos ya de carcinoma in situ. Pero si es solamente a nivel de la membrana basal, si los cambios displásicos, y aparte los cambios de tipo elastosis solar, es decir, esa fibrosis que se encuentra en la dermis, producto de la exposición al sol y de los cambios por la edad, son las características principales de los cambios de tipo actínico, de la queratosis actínica. Cuando ya la displasia engloba todo el espesor del epitelio, hablamos de un carcinoma in situ, ¿sí? Muchas veces se producen, por encima de ellos se producen áreas de queratosis muy marcadas, de hiperkeratosis muy marcadas, que se conocen con el nombre de cuerno cutáneo. El carcinoma de células escamosas puede ser muy agresivo, puede ser ulcerado, como puede ser no ulcerado, ¿sí? Tiene la característica principal de la proliferación de epitelio escamoso displásico, ¿sí? Infiltrando dermis, ¿sí? Entonces, por eso es un carcinoma de tipo invasivo. Mientras se mantenga dentro de la membrana basal, esto va a ser in situ. Cuando ya infiltra la dermis, se transforma en un carcinoma de tipo invasivo, ¿sí? El vasocelular, en cambio, es una proliferación de células de aspecto basaloide, ¿sí? Con cambios de tipo pseudoestratificación alrededor y un halo claro por fuera de ellos. Pero es un artefacto que se produce como consecuencia del procesamiento, pero nos ayuda al diagnóstico. El carcinoma vasocelular es el más frecuente de los carcinomas de la piel. Es el más frecuente de los carcinomas de la piel y tiene la característica de la pseudoempalizada y del halo claro alrededor. Tienen invasión local, pero no hacen metástasis a distancia. Y el tratamiento es la escisión. La dermatitis eczematosa aguda se caracteriza principalmente por cambios de tipo espongiótico, ¿sí? Muchas veces sobre ella se agrega procesos infecciosos o procesos inflamatorios de tipo agudo con polimorfonucleares. Pero esas espongiosis, ese edema, se va uniendo entre sí y terminan formando vesículas intraepidérmicas. En el eritema multiforme, en cambio, las lesiones son múltiples y pueden tener una lesión diana central, que puede ser una pápula o puede ser una mácula, o vesículas o ampollas con un halo alrededor. Entonces, pueden ser como consecuencia del uso de medicamentos, ¿no? Por ejemplo, de fármacos como las sulfas o anticonvulsivantes, y la característica principal es la dermatitis de interfase, es decir, el infiltrado inflamatorio a nivel de la membrana basal que va a ocasionar necrosis de los queratinocitos basales. Es la característica principal de esa dermatitis de interfase y puede ir acompañada de infiltrado inflamatorio perivascular superficial también. En el eritema multiforme, con el paso del tiempo puede llegar a los cuadros más graves, que son el Steven-Johnson o la necrolisis epidérmica tóxica, en donde ya hay un desprendimiento a nivel de esta unión dermoepidérmica y la epidermis se desprende completamente. Se forma la ampolla esta por debajo de la epidermis y son cuadros muy graves, ¿no? Estos pacientes generalmente suelen estar ingresados en terapia, ¿no? Son cuadros muy complicados y muchas veces son productos de algún medicamento. La psoriasis, en cambio, tiene la formación de estas placas con marcada hiperkeratosis, con marcada formación de escamas de epidermis, escamas plateadas, sobre todo en zonas como por ejemplo codos, rodillas, ¿sí? Flexuras de codos. Se caracteriza entonces principalmente por la prolongación de las crestas interpapilares, ¿sí? Con desaparición o abolición del estrato granuloso, y puede haber hiperkeratosis marcada producto de los cambios por rascado. Si uno saca las escamas de la parte superior, va a encontrar puntos de hemorragia que son el signo de Auschwitz. El líquen plano son lesiones que pueden ser papulares, pruriginosas, muy marcadas, que pueden confluir, pueden aumentar uniéndose una lesión con otra, dando la apariencia de lesiones liquenoides con el fenómeno de Kovner,
¿sí? Entonces, son características del líquen plano. Y esta es otra de las lesiones que entra dentro del diagnóstico de interfase, ¿no? Con un infiltrado inflamatorio que va a nivel de la unión dermoepidérmica con el consistente degeneración de las células basales, de los queratinocitos basales, la formación de los cuerpos de Civate y los dientes de sierra, ¿sí? La formación de las crestas a manera de dientes de sierra. Bueno, y en la micosis superficial, lo principal es poder determinar la presencia de los dermatofitos. Esto lo hacemos mediante tinciones de Paz o mediante tinción de plata de Gomori. Es importante cuando hay signos de rascado, cuando hay signos de prurito de tipo crónico, no inclinarse directamente a pensar que son otro tipo de diagnósticos diferenciales más complicados, ¿no? Siempre pidan un Paz, siempre pidan una plata, ante la posibilidad de que sea una micosis y ese sea realmente la causa de todo, ¿no? Entonces, eso. Listo, creo que lo resumimos ahí. Creo que con eso quedamos listos para el examen, si no hay ninguna duda. Yo creo que las cosas quedaron más que claras, doctor. Ok, sí, porque yo también ya me quedé sin voz. Ok, bueno, entonces ya con eso ya lo pueden repasar, pueden revisar el resto, si es que ha quedado algo pendiente. En realidad creo que hemos abarcado todo, así que presten mucha atención a la grabación. Nos veríamos ya el día del examen.